El título del mensaje para esta oportunidad es Morir para vivir. Sabemos, hermanos, que Dios no piensa como el ser humano piensa, y esto es claro, lo sabemos y lo entendemos. Los valores de Dios son totalmente distintos a nuestros valores. Las reacciones emocionales difieren muchas veces a nuestras emociones. Y lo que Dios persigue, lo que Dios busca en ocasiones, son opuestos a nuestros intereses. Por todo esto que acabo de decir, hermanos, cuando Dios actúa, muchas veces lo hace de una manera distinta a nosotros. Pero también es cierto, hermanos, que ah, hay ocasiones cuando Dios está actuando en nuestras vidas, está trabajando en nuestras vidas. Hay momentos que nos comportamos de una manera en que estamos en desacuerdo con lo que Dios está haciendo. Y debido a esto que acabo de decir, es conocido aquel pasaje del profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8 al 9, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que Dios está diciendo es que el ser humano con Dios es diferente. Y una de las maneras en la cual Dios muestra de que Él piensa y de que Él actúa de una manera diferente a nosotros es a través del uso de paradojas. ¿Qué es lo que es una paradoja? Bueno, paradoja es un dicho o es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En sencillas palabras, es como una aparente contradicción. Déjenme decirles, hermanos, que el cristianismo tiene muchas cosas que a simple vista a nosotros nos parece contradictoria, ¿sí? Cuando nosotros leemos muchos pasajes de las Escrituras, hay pasajes que pareciera contradictorio para nosotros, pero no lo es para Dios. Bueno, para compartirles esta idea, para que podamos entender mejor lo que estoy diciendo con paradojas, yo voy a compartirles una oración de un puritano que escribió un libro que se llamó El Valle de la Visión, se llamaba Arthur Bennett, y él escribió algo interesante y colocó en su escritura lo siguiente. Él dijo, permítanme aprender por medio de la paradoja, que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es el de regocijo, que el alma penosa es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Claramente, hermanos, esto ilustra en cómo Dios piensa y cómo Dios actúa, a diferencia en cómo nosotros pensamos y cómo nosotros muchas veces actuamos. Y una de las tantas paradojas que la Biblia contiene es que Dios frecuentemente ha utilizado el dolor, ha utilizado incluso la muerte para que podamos nosotros tener vida y poder tener sanidad. Es algo paradójico. De la muerte, Él saca vida. De hecho, el llamado a ser cristiano es un llamado a morir para vivir. Y profundizando en esta verdad y en esta realidad, hermanos, yo les invito a que me acompañen con sus Biblias y vamos allá al al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Y tenemos el texto allí en la pantalla para que lo podamos leer o podemos buscarlo en el Nuevo Testamento y leerlo desde allí. Vamos a leer este pasaje que nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, aquí en este relato, en esta porción de las Escrituras, vamos a ver algunas expresiones paradójicas, interesantes, para que nosotros podamos aprender y ponerlos por obra en nuestras vidas. La primera paradoja tiene que ver con la paradoja del sacrificio de Jesús. Es decir, que vemos aquí que la muerte de Cristo está garantizando mi vida. La muerte de Cristo garantiza tu vida. Y es por eso que del versículo 21 al 23, Jesús le está comentando lo que a su discípulo, lo que a él le iba a ocurrir, lo que le iba a suceder. Es por eso que allí vemos en el versículo 21, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar. Está indicando aquí de que Jesús comenzó a hablar con más claridad acerca de su misión en la tierra. La nueva traducción viviente en este pasaje, en este versículo, va a decir que Jesús comenzó a declarar claramente. Utiliza la nueva traducción viviente. Y esta es la primera mención de su muerte y de su resurrección, de 4 menciones más que iban a venir más adelante. Pero es interesante, hermanos, notar aquí que Jesús, anterior a esto, anterior a esta conversación, Jesús había tenido otra conversación con sus discípulos, en el cual Jesús había realizado 2 preguntas interesantes, y esas 2 preguntas tenían que ver con una que era general y la otra pregunta era personal. Y lo podemos ver ahí en el mismo capítulo 16, en los versículos 13 en adelante, cuando Jesús había declarado que él edificaría su iglesia, ¿se acuerdan? En el verso 18. Pero vemos ahí que cuando Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo, él preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 13 estoy leyendo. Ahí vemos la pregunta general. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué piensan los hombres? ¿Quién soy yo? Bueno, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús vuelve a decirles, y aquí está la pregunta personal: ¿quién decís que soy yo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿quién fue el que respondió? Pedro. Vemos aquí a Pedro que le respondió que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Los discípulos sabían muy bien quién era Jesús. Era el Hijo de Dios, era el Cristo. Pero comenzando desde esta escritura que vemos aquí, desde el versículo 21, como ya los discípulos sabían quién era Jesús, a partir de ahora, de este versículo 21, Jesús les empieza a desplegar a ellos cuál era su misión. Ya me conocen, ya saben quién soy yo, dice Jesús. Ahora voy a contarles a ustedes, voy a decirles cuál es mi misión en la tierra. Por eso sigue diciendo en el versículo 21 que le dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Es decir, que era una tarea, era un deber.
Y la palabra necesario significa lo que debe ser. No hay otra opción. Lo que debe ser. Entonces, Jesús le está diciendo a ellos, ¿saben qué? Me es necesario ir a Jerusalén. No tengo otra opción. Hermanos y hermanas, la cruz de Cristo y la muerte de Cristo no era algo que iba a ocurrir por accidente. La cruz es el diseño de Dios para la vida de Jesús. Dios había diseñado la cruz para el diseño de la vida de Jesús. Para eso vino. Su sacrificio y la entrega que tuvo Jesús fue un acto voluntario. No fue un acto accidental. Fue un acto voluntario. Jesús, como dice aquí el verso 21, nos dice que iba a Jerusalén, que le era necesario ir a Jerusalén a sufrir mucho, iba a morir y también iba a resucitar. Pero frente a esta declaración dada por Jesús a sus discípulos, esta verdad les pareció como chocante a los discípulos. Y principalmente el que le pareció más chocante fue a Pedro en particular. Y es por eso que Pedro lo confronta. ¿Y qué le dice en el verso 22? Bueno, Pedro acababa de emitir una gloriosa verdad. ¿Se acuerda? Ahí en los versículos 16. Y la gloriosa verdad es la que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí en el verso 22 dice que tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Claro, había declarado algo grandioso, que Cristo era el Hijo de Dios. Eso era verdad, el Dios viviente. Pero sucede que cuando Jesús comenta lo que le va a suceder, a Pedro no le parece. A Pedro no le gustó esa idea. Pedro, en otras palabras, tiene la osadía de decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Yo no estoy de acuerdo con tus planes. Yo pienso distinto a ti. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. Por favor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que vas a ir a Jerusalén a sufrir? ¿Que vas a morir? Pero por favor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. ¿Cómo te va a ocurrir eso? Es interesante, hermanos, que en el original, cuando dice que comenzó, perdón, dice que cuando comenzó a reconvenirle, en el original fue como una llamada de atención, fue una exhortación. Fue como algo que Pedro le dice a Jesús, por favor, Jesús, y como fue como un reto. En la mente de Pedro y en la mente de los discípulos, en la mente de ellos, no podían aceptar que Dios tuviera un plan y que en ese plan incluyera la muerte del Mesías. Hermanos, hermanas, esta misma confusión suele dominar muchas veces nuestra mente. Muchas veces nosotros pensamos, y hay quienes piensan, que en el plan de Dios no incluye sufrimientos y muerte. A veces nosotros pensamos que en el plan de Dios no permite que los hijos de Dios tengan problemas. Pero como dijimos al principio, Dios no piensa como nosotros. Él no piensa como nosotros, no actúa como nosotros. De hecho, después de la resurrección de Cristo, vamos a adelantarnos un poco, algunos seguían confundidos y podemos remitirnos a capítulo 24 y se acuerda en aquel momento cuando estaban los dos discípulos en el camino a Emaús y ahí estaban ellos, tristes, estaban mal por lo que le había pasado a Jesús. Había muerto en la cruz. Y nos dice el relato escritural en Lucas capítulo 24, y cuando Jesús se acercó a estos dos que iban caminando, y dice que les dice, ¿qué pláticas son estas? Nos dice el verso 17.
que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosa? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mira lo que dice el verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Claro, ellos esperaban otra cosa. En la mente de ellos, en la ideología de ellos, era totalmente a los planes que Dios tenía para su hijo. Pero ¿qué nos dice allí el verso 26? Jesús le dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? No era, ahí está nuevamente la palabra necesario. Lo que debe ser, no tenía que ocurrir esto, no había otra opción. Esto es lo que debía ocurrir. Ahora la pregunta, hermanos y hermanas, ¿por qué fue necesario que Jesús fuera a Jerusalén? Creo que la mejor respuesta la encontramos en Isaías 53, el verso 5, que dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos y hermanas, nuestra salvación, nuestra vida descansa en la muerte de Cristo. Ahí está la gloriosa paradoja. Y la gloriosa paradoja es que de la muerte Dios saca vida. La paradoja está en que el justo muriera por los injustos. La paradoja está en que el santo muriera por los pecadores. Marcos 10, verso 45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El versículo 23 de Mateo 16, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Dice allí: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, después que Pedro le hizo un llamado de atención de que por favor, Señor, que cómo te puede ocurrir esto, que tienes que morir. Jesús le contesta a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que estaba diciéndole Jesús aquí a Pedro es que tú tienes que darte cuenta, Pedro, que en mi muerte está tu vida, Pedro. Entonces, hermanos, la paradoja del sacrificio de Jesús es que en su muerte hay vida. Pero vamos a ver una segunda paradoja en el texto. La segunda paradoja tiene que ver con el discípulo de Jesús. Al morir a mí mismo está mi vida. El texto de Mateo 16, los versos 24 al 25, nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la paradoja en el verso 24. Si hay algo instintivo en nosotros, hermanos, es que a veces pensamos que aquellos quienes estamos al lado de Dios, aquellos que somos fieles a Dios, a veces pensamos que no vamos a pasar por dolores, no vamos a tener sufrimientos, no vamos a tener aflicciones en la vida. Si nosotros servimos a un Dios que para Él nada es imposible, servimos a un Dios que Él es bueno, un Dios que es poderoso, y Él nos ama, no va a querer Él que nosotros pasemos por sufrimientos en la vida. Pero una vez más,
Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Parece un anuncio negativo, hermanos. Si nosotros vemos este anuncio por parte del Señor Jesús, pareciera un anuncio totalmente negativo, para que no venga nadie. ¿Y cómo es que Jesús está haciendo esta clase de invitación? Mira, niégate, crucifícate, obedece. Parece un llamado negativo. Pero lo que sucede es que este tipo de llamados, hermanos, no suele ser natural para nosotros. No queremos, y mucha gente, y esto es lamentable, y también esto ha aportado mucho el sectarismo, ¿no? Donde prometen a la gente un cristianismo totalmente falso, libre de dolor, libre de angustia y libre de sacrificios. No es lo que el Señor enseñó. No es lo que el Señor Jesús habla en su evangelio. Él está diciendo que debemos negarnos, crucificarnos y obedecer. Y lo que sucede es que mucha gente no quiere vivir una vida sometida. E incluso hasta cristianos no quieren tener una vida sometida. Es decir, que no quieren tener una vida de sacrificios. No se quiere tener una vida de cambios, como estudiamos la semana pasada, un cambio de mente. Queremos que sea Dios quien se acomode a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida. Y es por eso que hoy en día tenemos religiones y sectas al gusto de la dama y del caballero, como dicen los vendedores ambulantes. Acomodan a Dios a su vida. Somos nosotros los que debemos acomodarnos y tratar de cambiar para vivir el estilo de vida que Dios quiere. Es por eso que necesitamos negarnos, crucificarnos y obedecer. Pero una cosa es clara aquí. Y lo que es claro aquí en estos versículos, hermanos amados, es que Jesús jamás le vendió el cristianismo a nadie. Jamás Jesús le vende el cristianismo a la gente. No lo pinta de una manera y luego es de otra. El cristianismo tiene que ver con un cambio radical en nuestras vidas. O te lo bebes o te mueres. Eso es todo. Eso es todo. No debemos dar vuelta a las cosas. Por eso lo que se espera de un discípulo del Señor, de un cristiano, son tres expresiones que vemos aquí. Hermano David, ¿puedes activar el micrófono? Te quedaste sin micrófono, hermano. Oh, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, hermano, sí. No recuerdo dónde quedé. Antes de señalar, ibas a decir que tres cosas Ok, arriba, en niéguese. ok, hermano. Gracias, hermano Dani. Entonces, lo que estaba diciendo, hermanos, es que el cristianismo tiene que ver con un cambio radical, tiene que ver con un cambio de mente, de deseo, de actitud, de cambiar nuestras vidas. O tomamos el cristianismo como Dios quiere que lo tomemos o nos vamos a morir. Entonces, lo que se espera de un discípulo y lo que se espera del cristiano tiene que ver con estas tres expresiones. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y de esto trata el cristianismo. Es por eso que el discípulo de Jesús se olvida de su causa personal y va a empezar a enfocarse en los planes de Dios y se somete a Dios en todas sus actuaciones. Este es el discípulo de Cristo y este es el discípulo que Dios quiere. Ahora, ¿qué implica el negarse a sí mismo? Vamos a ver dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la negación del yo. Es decir, la negación del yo implica que yo desisto de mis esfuerzos, de mis propios méritos y creer que yo puedo salvarme por mí mismo, por los esfuerzos o los méritos que yo haga. Y esto está implícito en el versículo 25, que nos dice que que nos dice ahí que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Se debe sacar la idea de que la salvación se recibe por méritos propios.
solo se recibe por medio de obedecer el plan de salvación. Y la invitación está, si hay alguien aquí en esta plataforma, en esta reunión, que aún no es cristiano, que aún no es cristiana, que pueda entender este mensaje por parte de Jesús. No podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Nos salvamos por medio de obedecer el plan que Dios ha dejado, el plan de salvación, por medio de creer, oír el evangelio, creer, arrepentirse, confesar la fe en Cristo Jesús y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Solo así se recibe la salvación. Jesús había referido una parábola y en Lucas, allí en Lucas, en el capítulo 18. Y en esta parábola, la parábola del fariseo y del publicano que todos conocemos. Y déjenme buscar el texto. Lucas capítulo 18. Y vemos ahí una gran enseñanza que habían algunos que estaban confiando en sí mismos y que ellos confiaban en sí mismos como justos, ¿no? Y menospreciaban a los otros, como dice Lucas 18, el verso 9, menospreciaban a los otros y enseña y dice esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y entonces vemos aquí en esta porción que ellos estaban confiando en sí mismos y confiaban que eran justos y menospreciaban a otros. Y esto me recuerda también en aquellas palabras de Jesús cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Quiénes le dirán en aquel día? Los que se consideraban justos, religiosos que se consideraban justos. Mira lo que hemos hecho, Señor. Milagros, hicimos, llenamos estadios, mira tantas cosas. Y muchos hoy se consideran justos porque tienen una gran cantidad de gente en su lugar de reuniones, dicen que hacen milagros y en fin, profetizan, se consideran justos. Pero al final de la parábola, ¿qué nos dice? Versículo 3, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos una paradoja en el versículo 14. El discípulo de Jesús, lo que quiero decir con esto, es que el discípulo de Jesús se humilla para que justamente pueda lograr la exaltación. Ahí está la paradoja. Debemos humillarnos para lograr la exaltación. Y esto debemos tener cuidado nosotros los cristianos, hermanos, de no ser como los fariseos, debemos ser como el publicano. Y a veces hay hermanos que porque son predicadores y porque viajan por el mundo y porque son famosos, a veces se enaltecen. Debemos de tener cuidado y conservar siempre la humildad, la sencillez, porque esto es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Debemos ser humildes, humillarnos para que sea Dios quien nos coloque allá arriba. Entonces debemos morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Segunda de Corintios 5, verso 15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La negación del yo, y este es el segundo punto de lo que implica el negarse a sí mismo, la negación del yo es apartarnos de nuestra inclinación pecaminosa. Tenemos una guerra constante entre nosotros, entre nuestros propios deseos, nuestros propios planes, y que a veces esos deseos son pecaminosos. Y es una guerra entre esos deseos pecaminosos
y en contra de los deseos de Dios. Y Gálatas 5 habla de esta guerra, de esta lucha. Los deseos de la carne es contra de los deseos del espíritu. Hay guerra a veces dentro de nosotros. Y si hay guerra dentro de ti, hermano y hermana, niégate a ti mismo y que sea el deseo del espíritu que controle tu vida, controle tus decisiones. Pero el otro componente es que el discípulo se niega a sí mismo y toma su cruz, dice el texto. No implica que debemos morir por los demás. No es la idea puesta aquí porque solamente lo hizo Jesús, ya lo hizo Él. No somos nosotros los que debemos morir por los demás. Tampoco es que debemos resignarnos en vivir esa situación dolorosa que tenemos. A veces hay gente que dice, ay, este hijo que me tocó es mi cruz. O este cónyuge que tengo es mi cruz. O este problema de salud que tengo es mi cruz. Pero fíjate lo que el texto dice. Fíjate que el texto dice que la cruz se toma. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Es decir, que yo decido abrazar la cruz como Cristo abrazó su cruz. Por lo tanto, la cruz es el sacrificio voluntario que asumo por la causa de Dios. En cada servicio que hagamos, debemos hacerlo con sacrificio. Debemos hacerlo con amor, con entrega por el avance de la obra. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Y seguir a Cristo, seguir a Dios. Solamente a Él. Nuestra mirada puesta en Él. Pero vamos a ver una tercera paradoja en el texto. Y es la paradoja de mejor vida aquí es cuando me enfoco en la vida allá. Vuelvo a repetirlo. La paradoja de que mi mejor vida aquí en este mundo es cuando me enfoco en la vida allá. Y eso está implícito ahí en los versículos 26 al 27. Mira, hermano, yo no sé cómo habrá estado la mente de los discípulos a esta altura. Yo no sé cómo habrá estado la mente de los discípulos cuando Jesús les habla estas palabras del versículo 26 y 27. Mira, ellos estaban escuchando a Jesús decir que tenían que morir. Luego les dijo que debían negarse a sí mismos tomando la cruz, viviendo vida de sufrimiento muchas veces. Y claro, para los discípulos no había ninguna palabra de incentivo. Jesús no le estaba diciendo ninguna palabra de incentivo. Pero hermanos y hermanas, ningún incentivo tendremos si solo pensamos en la vida de aquí y el de la ahora. Si nosotros pensamos y enfocamos nuestra mirada, como dice en Corintios, si andamos por vista, enfocados en este mundo, ningún tipo de incentivo vamos a encontrar. Y cualquier tipo de incentivo que encontremos, que creamos, va a ser pasajero, va a tener un tiempo, va a tener un periodo. Lo paradójico del texto es que viviendo aquí de la manera que Dios quiere, es que garantiza tu entrada en las moradas celestiales. Si tú vives aquí, hermano y hermana, como Dios desea, como Dios te pide, como es la voluntad de Dios, lo paradójico es que vamos a garantizar nuestra entrada triunfante en los cielos. ¿Cuánto vale tu alma, hermano y hermana? ¿Valoras más las cosas de este mundo que las que hay en los cielos? Pero mira lo que dice Jesús en el 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Supongamos, hermanos, de que seamos poseedores de toda la riqueza del mundo. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? La vida es corta. La vida es corta, estamos por un lapso de tiempo, pero la eternidad es eterna. Por eso debemos nosotros mirar este mundo y debemos mirar la vida con los ojos de la fe. Toda riqueza, toda posición, todo estatus
o todo brillo que en este mundo pueda ofrecernos no puede para nada compararse con la gloria de Dios. Es por eso que entendiendo esta verdad, lo doloroso de la vida, las situaciones difíciles que nos toque pasar, los momentos duros que nos toque atravesar, van a ser pequeños comparado con lo enorme que es la eternidad. Debemos entender esta verdad, que todo lo que tú y yo estemos pasando hoy, en este momento, dolor, tristeza, angustia, incertidumbre por esta situación que vivimos en el mundo, no sabemos lo que pasa, lo que va a ocurrir. Todo esto, hermanos, cuando miramos y ponemos nuestra mirada en lo eterno, nada de eso es algo muy pequeño. Por eso, hermanos, nuestra oración es que lo doloroso y angustiante de este mundo pueda ser absorbido porque nuestra mirada está puesta en la majestuosidad del cielo. Por eso claramente dice el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá, nos dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No nos olvidemos que de lo doloroso que implica servir a Cristo, tenemos nosotros bendiciones muchas veces. A veces hay situaciones dolorosas por servir a Dios. A veces pasamos por momentos inquietantes. Pasamos por momentos que no queremos por el solo hecho de servir a Dios. Claro, no nos olvidamos del dolor. Estamos enfocados en el dolor, pero a veces nos olvidamos de las promesas que Él nos ha dejado. Debemos tener cuidado, hermanos, que lo doloroso de la vida, las situaciones duras de la vida, no nos borre de la mente, no nos borre del corazón las promesas que el Señor Jesús ha dejado. Porque nuestra tendencia muchas veces es enfocarnos en lo terrenal. Y esto es lo que ocurrió con Pedro. ¿Por qué Pedro lo enfrentó a Jesús? ¿Por qué Pedro le dijo, Señor, que estas cosas no te acontezcan? Porque Pedro enfocó su mirada, enfocó su corazón y escuchando a Jesús mismo, interactuando con la verdad. Ahí estaba. Se enfocó en lo terrenal. Por eso, volviendo al principio de nuestro texto de estudio, de Mateo 16, leyendo el versículo 21 y 22, vemos ahí que Pedro se enfocó en reclamar la muerte de Cristo. Cuando dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, sufrir por medio de los principales y sacerdotes y los escribas, y morir y resucitar el tercer día, y cuando Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna de estas cosas te acontezca, Pedro se enfocó en reclamar la muerte de Cristo, pero no se enfocó en la promesa de Cristo. ¿Y cuál fue la promesa de Cristo allí? Su resurrección. Parece que Pedro no escuchó esa palabra. Al final del verso 21. Voy a resucitar al tercer día, Pedro. Entonces, muchas veces estamos enfocados en el dolor. Somos como Pedro. Estamos enfocados en el dolor, estamos enfocados en la pérdida, estamos enfocados en la angustia, pero jamás en la victoria. Y la victoria es las promesas del Señor. Él nos ha dejado hermosas y grandísimas promesas, como dice Primera de Pedro. Nos ha dejado hermosas y grandísimas promesas para aquellos quienes somos hijos de Dios. Nos habla de la eternidad. No seamos como Pedro. Por eso, hermanos y hermanas, nuestras vidas serían diferentes si nos enfocáramos más en las promesas que estar enfocado en lo terrenal. Y esto nos enseña 2 Corintios 5, verso 1 al 2, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde? En los cielos. Y para esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.
Gloria a Dios por este pasaje, hermanos y hermanas. Y esto es lo que debemos nosotros enfocarnos. Esta es la promesa. Pero el problema, hermanos, que yo a veces observo, el problema no es que nosotros necesitamos más información. No es que necesitamos más promesas. Ahí está. Usted es conocedor de las Escrituras. Usted conoce estos textos. Yo no soy el primero que se lo muestra. Para nada. Usted los conoce estos versículos. Pero el problema es que nosotros necesitamos más enfoque. Necesitamos enfocarnos más en lo que el texto dice y que se guarde dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Colosenses 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en lo de la tierra. Hermanos, en conclusión, este pasaje que acabamos de estudiar de Mateo 16 nos llama a una vida radicalmente diferente. Y la paradoja es que tenemos que trabajar, y esto es paradójico, ¿no? Que tenemos que trabajar por algo que no vamos a recibir aquí. Tenemos que hacer sacrificio por algo que aquí no lo vamos a recibir. Y abrazar la cruz de Cristo y morir a nosotros mismos para tener vida en los cielos es lo que debemos nosotros enfocarnos, es lo que debemos tener. Es por eso, hermanos, que Dios nos ayude y oremos los unos por los otros para ser la clase de discípulos que Dios quiere que nosotros seamos. Debe quedarnos bien claro. Y lo claro que debe quedarnos, hermanos y hermanas, que Dios piensa, actúa de un modo diferente a nosotros muchas veces. Y debemos enfocarnos en lo que Dios desea para nuestras vidas. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y nosotros hagamos la voluntad de Él. Muchas gracias, mis amados hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.